Muy buenas a todos, bienvenidos al primer episodio de Voces de Fe. La verdad es que queremos que este sea un espacio, pues, donde podamos vivir la Semana Santa desde dentro, desde donde lo puede vivir mucha gente, ya sean costaleros, capataces, músicos, nazarenos, gente de la propia calle, y queremos que todos ellos, pues, tengan un espacio en este espacio de podcast. Hoy, pues, tenemos el honor en nuestra primera entrevista de hablar no con una persona cualquiera, es con una persona, pues, que nosotros le tenemos especial cariño, ¿verdad, David? Y no estoy hablando de un costalero de cualquier sitio, sino que estamos hablando de Abraham Montes, que es comúnmente conocido como el Charles Bronson de Triana. Y bueno, pues es costalero, como veremos en esta entrevista, de San Gonzalo en Sevilla, del Gran Poder en Madrid. Y bueno, pues sí es cierto que su testimonio va a inaugurar este podcast con una gran fuerza, con verdad, con devoción. Nos va a hablar pues de varias etapas de su vida a lo largo de este episodio, desde su niñez, desde cuando él se inicia en este mundo del costal, desde su infancia en el barrio de Triana, del trabajo bajo de los pasos, de lo que significa vivir con la fe y, cómo no, viéndolo todo en sepia. Así que ahora sí, sin más dilación, bienvenido Abraham a este espacio de podcast. Muchas gracias, por tus palabras, sí. Gracias. No hay que darlas, no hay que darlas. Nosotros sí que estamos muy agradecidos porque, joder, pues traerte, la verdad es que nos has puesto muchas facilidades para ello y es de agradecer, ¿verdad, David? No has puesto ni una pega desde el minuto uno y siempre ayudando en todo lo que has podido, que es de agradecer. Así que, si quieres, Abraham, vamos a empezar ya con la charla cofrade, como a nosotros nos gusta. Así que bueno, pues mira, la primera cosa que nos gustaría saber es cómo te enamoras tú de la Semana Santa. ¿Cómo era tu vivencia de niño? De decir, guau, es que esto es lo mío. Pues, teniendo en cuenta la cultura sevillana, que al final el nacer en Sevilla y sentirlo desde chiquitito, ¿sabes? Sentir desde la cuna, eh, la Semana Santa en general, ¿sabes? Porque al final Sí, todo el mundo de allí empezamos siendo nazarenos, luego a lo mejor ocupamos otro puesto en la hermandad, grupo joven o lo que sea, ¿no? Pero al final el acercarte a la gente de abajo, al mundo de abajo, es porque en tu propio barrio, pues hay gente mayor, hay gente que son tus referentes, ¿vale? En tu día a día y en el mundo de los pasos y claro. las cofradías y te vas acercando a ellos y al final, pues, desde chiquitito, pues, juegas a los pasos. Yo me acuerdo que desde chiquitito nos íbamos unos cuantos amigos y nos íbamos a buscar por las obras, ¿sabes? Las obras que hacían de edificios o de lo que sea, pues buscábamos los palés de Sí, madera y luego los llevábamos a un sitio y hacíamos un paso. Eh, y te hablo con 7 u 8 años, ¿sabes? Que al final eso es que lo mamas. Al final lo mamas desde pequeñito y te rodea de gente experimental y gente apasionada al mundo de la gente de abajo claro. y por eso me enamoré de la Semana Santa, ¿sabes? Al final me enamoré de los costaleros por eso, porque por los costaleros viejos, por los costaleros antiguos. Siempre los antiguos, Abraham, como a nosotros nos gusta. Siempre en sepia. Yo por eso siempre digo que todo en sepia, porque al Esa es. final el legado que nos han dejado ellos es el que estamos viviendo hoy en día. Entonces, primero tiene que ser uno agradecido, recordarlo siempre, 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 que son ellos los que te inculcaron esa escuela en los barrios y en las cofradías, y yo los tengo muy presentes, súper presentes, muy presentes, ¿sabes? En mi día a día en el mundo de abajo. Qué bonito es saber decir que nosotros aprendemos de los antiguos, como dice Abraham. Es que hay que saber que nosotros sin ellos no seríamos nadie en este mundo. Sí, sí. Y que viene la cosa desde pequeñito y aprendiendo siempre de los más grandes. Efectivamente. Y bueno, pues yo te voy a lanzar otra pregunta ahora, ya pasando a otra etapa un poco más grande de tu vida. ¿Cómo recuerdas el momento en el que decides ser costalero? Escúchame, al que habla ahora lo escucho muy mal, ¿sabes? Es que no me entero. Espera, que eso lo solucionamos ahora mismo. Ahora. No pasa nada porque estas son cosas del directo, ¿no? Claro, efectivamente. Que digo No hay problema. que ¿cómo recuerdas tú el momento en el que decides ser costalero? Pues hablando de lo que hablé antes, ¿vale? Cuando nosotros hacíamos pasos de chicos
y hacíamos cruces de mayo y íbamos con esa ilusión, pues al final pues, los costaleros antiguos que nos enseñaban cómo caminar, cómo rashear, cómo hacer un costero, cómo, o sea, al final ellos te enseñan, ellos son los que te guían y cuando llega la Semana Santa de verdad, pues yo desde chiquitito me acuerdo que lo que hacía era, quería ponerme del paso o por los costeros, porque lo que más me gustaba era ver los pies de los costaleros. Efectivamente. Entonces, ahí está. Entonces, esto, cuando cuando un niño, un muchachito, lo primero que hace es fijarse en esto, evidentemente, el primero que me fijo es en el Señor o la Virgen, ¿vale? Que eso es lo prioritario, es lo más importante de todo. Pero cuando tú te acercas a esas cosas a verlas, es porque desde pequeñito, desde niño, sueñas con ser algún día costalero. Y mi sueño era ser costalero de Sevilla. Y lo has conseguido, ¿eh? O sea, es que llegar a ser costalero de Sevilla, estamos hablando de que no es cualquier cosa, que poca gente lo consigue. A ver, yo no sé cómo piensa la gente y siente la gente, Sí, sí. ¿vale? Pero yo, por ejemplo, te puedo hablar, por ejemplo, yo paso por la calle Orfila, por ejemplo, debajo de los panaderos, Sí. y cuando voy paseando el paso, por ejemplo, siempre pensaba, madre mía, cuántos cosas han pasado por aquí, ¿eh? Cuánta gente, cuántas historias, anécdotas habrá pasado por aquí o por la campana, cuando pasé por primera vez por la campana, que fue casi a finales de los 90, ¿Y qué ¿vale? En el sentiste? Cinco Llagas, con Juan Manuel Martín, ¿vale? Que fue mi primer capataz. La voz de bronce, vamos, que en paz descanse, Sí. que los quiero mucho a la familia, ¿vale? A sus hijos y a él siempre los quiero, ¿vale? Tengo muy buena relación con ellos, ¿vale? Y claro, entonces tú imagínate el Abraham pasando por primera vez por campana, madre mía, de verdad, ¿eh, tío? ¿Qué Es que yo sentiste? solamente pensaba en esto, tío. Yo solamente pensaba en cuántas anécdotas, cuántas cosas habrán pasado por esta calle. Pues yo estoy pisando estas calles con tanta historia. Entonces al final esto me engorila de una forma que voy todo engorilado debajo del paso. Hombre, es que no es cualquier Con cosa, ¿eh? esto, pues con eso, con eso, con cualquier calle, ¿sabes? De Sevilla. Y ya no te digo nada del puente de Triana, ¿sabes? Hablaremos del puente de Triana, cómo no. Ya, ya, ya. Y a mí me gustaría también saber, Abraham, porque claro, la preparación de un costalero tiene que ser muy difícil. O sea, yo pues hablo desde la poca experiencia que tengo, que he cargado en cruces de mayo, desde aquí pues lógicamente hacer mención a los discípulos de San Juan de Puerto Llano. Y sí es cierto que la preparación, pues bueno, pues nosotros no hacemos gran preparación. Pero tú para un costalero, ¿qué dirías que es más importante en su preparación? Lo primero, tiene que estar la persona mentalmente, tiene que estar preparado. Sí, Luego, físicamente, tiene que estar entrenado. Y luego, por supuesto, como dicen los capataces antiguos, ¿vale? Que lo último que escuché, por ejemplo, a un relato, testimonio que dio Manolo Villanueva, sí, es que el costalero tiene que saber ser costalero. Saber ser costalero no es cualquiera. efectivamente. Entonces, para evitar, para evitar que los pasos vengan doblados o que se doblen en la huerta o lo que sea, ¿sabes? Y tiene que estar la gente bien preparada, Sí, ¿vale? Y para eso, pues, durante el año, pues, hay muchas cosas para prepararte. sí, sí. Hay educación física, gimnasio, deporte, ¿sabes? Al final te tienes que cuidar. Por lo menos es lo que pienso yo y es lo que yo he hecho siempre. Y te hablo de hace 20 y pico años, casi 30 años, que no todo el mundo iba al gimnasio en esa época, pero Efectivamente. yo iba, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, por eso a lo mejor pues, podía sacar el domingo de Ramos, el lunes santo, el martes santo, el miércoles, jueves, viernes y sábado, que yo sacaba todos los días un paso, todos Madre los días mía, de Semana Santa de Sevilla. madre mía. Claro, entonces, por lo menos hablo yo de mí, yo tenía que estar preparado yo. Sí, ¿Sabes? claro. Los demás a lo mejor no se tienen que estar preparados, pero yo tenía que estar preparado. ¿Sabes? Es que la preparación es sumamente importante, ¿eh? O sea, es que tú piénsalo, porque es que pues es algo que al final no es un juego, que estás jugando con tu propia salud. Y por tanto es necesario estar bien preparado. Y luego la fe, tienes que tener fe. O sea, tienes que creer en Dios. O sea, Efectivamente. la misericordia de nuestro Padre Jesús
tiene que estar siempre presente. O sea, porque al final somos sus pies, somos sus costaleros y tenemos que tener esa fe y creer en Dios porque es así, ¿sabes? Porque es lo que yo pienso, ¿sabes? También. Efectivamente, es que lo más importante, yo creo que compartimos los tres el mismo punto de vista, es lo que va encima del paso, porque al final a mí hay una expresión que me gusta mucho y es que el paso que sale a la calle es un altar, realmente que se encuentra todos los días en la iglesia, y que un día al año, a no ser que haya extraordinaria, sale a la calle y llevárselo a la gente pues que no puede salir a la calle a verlo, que lo ve desde sus balcones, yo creo que es un gesto muy bonito, no sé si compartís lo mismo. Ricardo, yo estoy igual que tú, claro que sí. Al Ah, final tú tienes que creer, tienes que ser una persona creyente. efectivamente, ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, llevas la imagen arriba y los costaleros somos anónimos. efectivamente, sí, sí. La parte principal es las imágenes y los titulares que van arriba. Luego tú puedes ser un poco costalero carismático, que sea un poquito más conocido así entre el mundo de la gente de abajo, ¿vale? Pero bueno, eso porque al final eh, tu propio carisma, ¿sabes? Al final te hace relacionarte con más gente y conocer a más gente, pero por lo demás, lo más importante de todo es quien llevamos arriba. No puedo estar más de acuerdo, ¿eh? ¿Tú, David, compartes la misma opinión? Comparto la misma opinión y siempre recordando que el costalero es la forma de rezar que tiene. Que Efectivamente. no solamente se reza en la iglesia, también es una forma de rezar Rachando los pies. agachando los pies, efectivamente. Pues bueno, yo te voy a hacer otra pregunta, volviendo a hablar de San Gonzalo. ¿Qué significa para ti estar debajo del soberano? Es que es todo mucha tela, tío. De verdad, estas son cosas que no puedo llegar ni a explicarlo en mis palabras qué es lo que siento yo. Porque yo no llego a San Gonzalo siendo un niño del barrio que es su Cristo. Yo no llego así. O sea, yo llego a San Gonzalo mediante porque hay amigos míos que salían de costaleros en San Gonzalo y al final traté mucho con una persona que hoy en día es amigo mío, que es Miguel Ángel Oliver, que Sí. salía conmigo en los paraderos, ¿sabes? Y, y cogimos muy buena relación y me dijo, oye, y Abraham, ¿y tú por qué no entras a San Gonzalo? Que tu hermano sale de Gonzalero aquí también, tu hermano Ángel. Y digo, porque creo que no voy a entrar, ¿no, tío? Sí, sí, claro, vente, cojones, no sé qué. Y al final, pues, entré, ¿sabes? Entré en San Gonzalo el siguiente año, ¿vale? Pero a la pregunta que tú me has dicho es porque hay, o sea, hay imágenes, tío, que te pegan un pellizco muy fuerte, que atraviesa tu corazón y tu alma, tío. Qué bonito. Y esto es lo que me pasó, y esto es lo que me pasó a mí con el soberano, tío. El soberano estuvo en malos momentos de mi vida, tío. Estuvo en muy malos momentos de donde yo estaba muy perdido en la vida y él fue quien me sacó de top, ¿sabes? Entonces, al final, tal como sale el soberano por el cancel de la puerta, a mí ya se está encogiendo el alma, tío, ¿sabes? Y si voy debajo, pues no te digo nada. Entonces, es un sentimiento inexplicable, también te hace ser un hijo de su madre, de la Virgen de la Salud, de nuestra Madre Bendita de la Salud, Sí, sí. y al final, pues nadie es de una imagen eh, porque salga por magia, ¿sabes? Sino que al final una persona tiene tanto sentimiento, tanto apego a esa hermandad, ¿sabes? Tantos sentimientos, y es porque al final él te elige a ti y ella te Efectivamente. elige a ti. No hay otra, no hay otras palabras que te pueda expresar por qué tengo ese sentimiento con el soberano. Yo creo que él fue el que me eligió a mí para que yo tuviese estos sentimientos con él. Y, y es inexplicable, de verdad, tío. Yo lo tengo todos los días presente, hablo con él en muchos momentos de mi día a día y es como el gran amigo invisible que lo tengo ahí dentro del corazón, que cada vez que le hablo, pues me responde de la mejor respuesta adecuada que me viene en ese momento, ¿sabes? En ese momento de mi vida, ¿sabes? De verdad es que bonito, ¿eh? Y así. O sea, qué bonito la forma en la que lo has expresado, porque es que, vamos, creo que David, tanto como yo,
también nos sentimos muy identificados con lo que acabas de decir, porque también nosotros tenemos nuestras devociones por nuestros Cristos, por Nuestra Señora Madre, por ejemplo, aquí en Portollano de la Virgen de Gracia, ¿eh? Pero la patrona. Pero, joder, qué bonito y qué bien lo has explicado, la verdad, Abraham? Me ha llegado al corazón. Claro, y por lo cual, hablando de sentimientos, cuando estás ya debajo del paso Engorilado. y ya sea la primera levantada, ahí ya están todos los nervios a flor de piel, ¿no? ¿Cómo son tus sentimientos cuando se levanta por primera vez el soberano? No, mira, y no por quedar bien en la pantalla, ni mucho menos porque yo no soy Gohan ¿no? De esas cosas, ¿sabes? Este tipo de personajes que puede haber en la vida, ¿no? Sí, sí. Y también lo hay en este mundo, ¿no? Hay de todo. De las cofradías, ¿no? Pero sí te puedo decir que yo pienso mucho, 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 mucho en los enfermos, tío. Pienso mucho en la gente que está enferma, en los que necesitan ese empuje para que puedan salir para adelante, que son los niños enfermos o las personas que están enfermas. Me acuerdo muchísimo, muchísimo de esas personas que están así tan malitas. Me acuerdo muchísimo también de la gente mayor, tío, de las personas muy mayores, Sí, sí. ¿vale? Sobre todo las personas mayores que están solos, que no tienen a lo mejor el apoyo y el cariño de su familia, ¿sabes? Eh, y luego, evidentemente, pues me acuerdo mucho de mi familia, ¿sabes? Evidentemente, ¿sabes? De mis hijos, de mi mujer, de mi familia, de mis hermanos, De tu más de todos allegado. los que lo necesitan, ¿no? De mis grandes amigos, ¿vale? De mi compadre, ¿sabes? De mucha gente, ¿vale? Pero al final es lo primero que se me pasa por la cabeza en la primera levantada, es como una noria súper rápida de Sí. todo lo que yo te acabo de contar, o sea, súper rápido, ¿sabes? Eso es lo primero que pienso y lo primero que siento debajo de las trabajaderas del soberano. Qué bonito, ¿eh? El pensar en la gente pues, que más lo necesita en los momentos complicados. Cuando estás pasando fatigas, porque debajo de los pasos se va a pasar fatigas, lógicamente, y acordarte de los más allegados, la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Y nosotros sabemos que tú lo haces y hay otra mucha gente pues que obviamente también. Y me gustaría mencionar, antes que has dicho que cargabas anteriormente en Sevilla muchos días, y me pregunto qué hace de especial a la cuadrilla de San Gonzalo que otras cuadrillas, por ejemplo, en las que tú hayas cargado, no lo hayas visto. A ver, yo nunca digo que son los mejores o somos los mejores, ¿vale? Porque no, ¿vale? Porque primero, humildad, ¿vale? Ante todo. Efectivamente. Pero sí te digo que yo no he visto una cuadrilla, ¿vale? En el caminar debajo de los pasos de mi vida que haya tanto arte, tío. Hay mucho arte. O sea, hay mucho, mucho arte. Y eso, junto que los tíos vamos macizo, macizo, y somos súper, ultra, ¿no? Sí, Pues hace que todo se transforme en una película, ¿vale? Donde a lo mejor está tocando por detrás Ennio Morricone, que es Cigarrera, sí. y, Qué y nos bueno. estamos liando ya porque estamos viendo ya mulos con angarillas, palos y de todo. O sea, estamos viendo de todo, Con el ¿sabes? vino blanco. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y qué significa para ti salir, por ejemplo, desde tu barrio, desde Triana? Sabemos que ahora vives en Madrid, pero para ti ir a Triana, a tu barrio, y salir desde ahí con San Gonzalo, ¿qué significa? Pues me ha hecho una pregunta, tío, que desde que vivo en Madrid estoy más sensible. O sea, más sensible te digo de que cuando bajo a Sevilla eh, voy andando y voy llorando por la calle. Madre mía. O sea, cualquiera que me vea andando va diciendo, hostia, este tiene una depresión de caballo. Qué ¿Vale? bueno. Porque hoy es que voy muy sentido, tío. Voy muy sentido, hago mi ritual, ¿sabes? Voy para la placita de San Gonzalo, veo a mi señor y a mi bien, y luego me paso por donde antiguamente era la cava de los civiles y la cava de los gitanos, me gusta, ¿sabes? Sí. Pasea por esas calles. Hostia, tío, luego termino en el Artosano, llego al puente de Triana y digo, aquí apareció Charles Bronson de Triana, y digo, madre mía, que me entierren ya aquí, ¿sabes? Es horroroso, tío. Ah, De verdad, tío. es que es normal, es que es normal. Después de toda la vida ahí en tu barrio, ahora emigrar a Madrid.
Tiene que ser complicado, ¿eh? O, pe- o pens- Mira, esta pregunta me la hago yo todos los días, tío. Todos los días, todos los días, todos los días. ¿Y tú sabes cuál es la respuesta? ¿Cuál es? Me la responde el soberano. ¿Y qué te dice? Por algo, por algo estás aquí, en el Madrid. Por algo estás aquí y no puedes estar allí. Y solamente él lo Es que sabe. no hay otra frase y otra cosa que me termine de consolar, tío. Porque yo, en muchos momentos lo paso muy mal, tío. Normal. Muy, muy mal. Te lo juro, ¿eh? Por eso me da por escribir, Sí. por eso me da por publicar, ¿sabes? Porque al final mis sentimientos tienen que expresarse de alguna manera y expulsarlo, tío. ¿Sabes? Porque no es bajo la calle. Yo vivía en la calle Castilla, Sí. entre la O y el Cachorro. Ahí vivía yo. Casi nada, ¿sabes? Yo bajaba a la calle y si me iba a comprar tabaco, ya iba andando por calles donde habían historias en la vida, hay anécdotas. ¿Sabes? Entonces, yo estaba muy feliz, muy feliz. Entonces, el no tenerlo, pues, compadre, es que se me hace muy duro, pero es lo que te digo, es lo que creo que me dice el soberano. Por algo estás aquí, en Madrid, y no puedes estar de momento aquí. Efectivamente. Y si ya es cada que uno que piense, y ya cada uno que piense lo que quiera, pero bueno, que yo me entiendo, ¿sabes? Charles Bronson se entiende. Charles Bronson, a ver, que nosotros también te entendemos y es de decir que antes lo hemos estado comentando, que la verdad es que los posts que pones en Instagram con las cosas que escribes, la verdad es que llegan al corazón, ¿eh? Y le recomiendo a todo el mundo que 5 minutitos al día, de verdad, que se paren a leerlo, porque es que no tiene desperdicio, no son 5 minutos perdidos y te pueden hacer reflexionar. O sea que eso antes, de verdad, antes de conectar contigo lo estábamos comentando. Escúchame, yo tenía un blog antes de vivir aquí en Sevilla, Sí. vivía antes de vivir aquí en Madrid, cuando no había redes sociales y lo que había era Blogspot, ¿vale? Que eran blogs. Yo me hice un blog, o sea, que se llama Azares de Recuerdos. Ya no escribo, creo que no escribo desde el 2012 o 2013, Sí, pero ya ahí dejaba mi pequeña semilla de mi forma de pensar, de mi forma de sentir, ¿sabes? claro, de lo que Esa cosa lo sentías. dejaba yo ahí ya. Sí, sí. Y se llamaba, y se sigue llamando, Azahares de Recuerdos. Por Es eso que mismo, que la gente vaya a leerlo, los hasta la invito. frase es sepia. Entonces, Todo es y sepia. hasta la frase tiene color sepia. Qué bonito. Abraham, y volviendo así con el tema de las preguntas, ¿cuál es el año que recuerdas que haya sido el más especial para ti debajo de las trabajaderas? A ver, si me tengo que quedar con algo o con algún año de San Gonzalo, por ejemplo, no me puedo quedar con un año en concreto, Sí, sino quedarme con algunos años, ¿vale? Y al final, pues, si me pongo un poco místico y sentimental, aquellos años cuando debajo iba Bienve, que en paz descanse, iba Carmona, el Oscar, el Ferre, tenían tela. el Urbano, iba mucha gente, gente referente hacia mí y hacia la hermandad, ¿sabes? Entonces, esos momentos y esos años con ellos son irrepetibles, tío, ¿sabes? Son años que eso sí que es verlo en sepia, ¿sabes? Escuchar a Airbnb mandando cambios. Cuando las marchas muchas de esas marchas son compuestas por él, pues imagínate lo que te puede engorilar debajo del paso, ¿sabes? Es que Sentimiento puro eso, ¿eh? Sentimiento puro. inexplicable, ¿sabes? El gran maestro de los maestros de los cambios, ¿vale? Para mí. Y, y estos años, me quedo con estos años cuando también iba mi hermano Gustavo debajo a la mía. Sí, Mi hermano es que es amigo mío, ¿vale? Pero le digo hermano. sí, sí. Luego también esa primera que teníamos y que seguimos teniendo, ¿vale? Pero todos los que han pertenecido a la primera trabajadera en San Gonzalo y han compartido trabajadera conmigo, pues eso también son momentos inexplicables. Entonces no te puedo contestar a que sea a qué año en concreto porque todos los años son diferentes, pero todos se envuelven en una serie de sentimientos muy, muy, muy místicos Especiales. y muy entrañables y únicos, ¿sabes? Obviamente. Madre mía, es que es la importancia de lo que estábamos hablando antes, de los antiguos, de aprender de ellos. Porque a día de hoy, pues fíjate, de esos que ibais en aquella trabajadera, pues quedas tú, vamos, enseñando también a las nuevas generaciones. Es que eso también creo que tiene que tener, pues, gran importancia. Y ahora me gustaría hablar, antes de cerrar este segundo bloque de San Gonzalo,
Pues de las marchas que le tocan al soberano poder, si tuvieses que quedarte con una que te llega al corazón, ¿cuál sería? La que más me llega La que más. es Requiem. Requiem. ¿Por qué? Porque esta marcha se hizo y la compuso Bienvenido Puelles Sí, con unos sentimientos muy, 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 muy profundos hacia Juan Vizcaya, sí, sí. que fue el primer capataz, que al final que realmente inventó el izquierdo, ¿sabes? Del izquierdo por delante, ¿sabes? Y aparte es que esa marcha es clásica, entonces es una marcha que a mí las marchas clásicas me... Te O sea, engorilan. como el amor, amor de madre, Sí. o sea, todas esas marchas más antiguas me encantan y me gustan. O sea, es que Pero esas al final... me quedo con Requiem, Requiem me quedo. Son de las que te llegan al corazón. Bueno, y yo como músico tengo que decir que a mí me pasa lo mismo. ¿Cuál te gusta a ti? Yo soy muy clásico y tiro para lo mío. Sí. Yo me quedaría con el señor de Medinaceli, de la agrupación musical San Miguel Arcángel. Pedazo de marcha, ¿eh? También te la recomendamos, Abraham, por si no la habías escuchado antes, que la escuches, porque es una marcha que va, vamos, que yo como nazareno de Medinaceli te puedo decir que llega al corazón. O sea, es ver al Medinaceli andando con esa marcha en su calle, eso sí que es verlo en sepia, ¿eh? Pues habrá que verlo y escucharla. Hombre, y cualquier año, vamos, y más que invitado para que pases aquí con nosotros un miércoles santo, con el señor de Puerto Llano. Buen día, buen día. Miércoles tanto ahí el Ecuador de la semana. Muy bien. No tienes nada más que decírnoslo. Vamos, está más que invitado a un vino blanco como... Encantado. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, gracias de corazón. No hay que darla, hombre, qué menos. Ahora pasando a otro nuevo bloque dentro de esta entrevista, hemos hablado de que tú estabas, bueno, que actualmente vives en Madrid y claro, pues que la adaptación es dura, pero sabemos que desde este año sacas un nuevo paso allí, que es el Gran Poder de Madrid. ¿Cómo llegas a formar parte de esa cuadrilla? Lo primero, soy llamado por él, por el señor, para que lo saque, ¿vale? Pero Sí, tiene su explicación. Yo, mediante por las redes sociales, vi conociendo gente que le gusta el oficio, sí, ¿vale? De aquí de Madrid, ¿vale? De la Semana Santa de Sevilla, de todos lados. sí, Y, y unas cuantas de gente pues empezaron a hablar hablando conmigo, ¿vale? Y me dijeron que, ¿sabes? Si nos conocíamos, ¿vale? Tal y cual. Y hablándome de cofradía, pues yo le dije, mira, yo nunca me ha dado por sacar un paso aquí en Madrid, ¿vale? Pero si yo sacara uno, a mí el que me llama la atención es por su talla, su imagen, o sea, por incluso el paso en sí, sí, es el Gran Poder. Y claro, da la casualidad de que ella se llama Laura, ¿vale? Ella es de la Hermandad del Gran Poder, ¿vale? Porque su marido también es costalero sí, sí. y unos cuantos amigos también que conozco ahí debajo, ¿vale? Y resulta que nada, que se pusieron en contacto conmigo con el capataz. Tuve una conversación por teléfono con el capataz, como los estilo antiguos, pero con teléfono, ¿vale? Sí, No es tan estilo antiguo porque tiene que ser más en persona, pero estuvimos hablando, intercambiando un poquito de palabras y nos conocimos y me presenté en la igualdad y entré. Por eso he entrado. Ha sido muy guapo, ¿sabes? Tiene su ángel, ¿sabes? Sacarlo aquí también, ¿sabes? Hombre, tiene sus cosas, ¿no? O sea que... Yo lo veo en sepia en cualquier paso. Debe ser, como debe ser. Que se nos había apagado ahí al micro, por eso se había escuchado un poquito menos. Ya está, perfecto. Muy bien, tío, muy bien. He conocido mucha gente humilde, honrada, Sí, sí. queriendo aprender mucho de la gente, ¿sabes? Demandando mucho aprender, ¿sabes? Y eso me gusta, ¿sabes? Cuando la gente se te acerca de esa manera La y humildad. hay un respeto mutuo, ¿vale? En todos los sentidos, es bonito, tío. Y tú has dicho que en todos los pasos lo ves todo en sepia. Entonces, ¿qué similitud o qué diferencias puede haber entre la Semana Santa de Madrid y la de Sevilla, que son las que tú más conoces ahora mismo? Son diferentes porque aquí en Madrid no es algo que, por ejemplo, la gente desde chiquitito nace con esta cultura. Sí, Entonces, los que salen cofrades
salen muy ultras. Sí, Ah, son iguales que los de Sevilla. No hay que envidiarle ni más ni menos. sí. Pero claro, la diferencia es que en Sevilla se vive de una forma con mucha pasión. ¿Y en Madrid? ¿Vale? Al final somos del sur. La gente del sur somos... Los latinos son los mejores en reggaetón, pues nosotros somos los mejores en flamenco y en otras cosas. Cada uno tiene lo suyo. Efectivamente. Claro, claro, eso es. Pero lo que sí, la diferencia es esta, tío. La diferencia es que todavía falta mucha cultura en la capital de España, ¿sabes? En ese mundo cofrade. Pero ya te digo que los que salen de verdad cofrades, los costaleros, la gente que le gustan las hermandades, o sea, los que levantan las cofradías y sus hermandades, no tienen que envidiarle nada A Sevilla. a ninguna hermandad de Sevilla en ese sentido. O sea, nada, ¿vale? Porque al final son los mismos, son sentimientos iguales y ya está. Lo único que diferencia es que nosotros los que hemos nacido en Sevilla, Sí. esa cultura la vivimos desde chiquitito. O sea, aquí no se van los niños a coger palé y a montar un paso con 7, 8, 10 años. Pero en Sevilla sí. O sea, entonces al final es eso, ¿sabes? Es lo único, la única diferencia, ¿vale? La cultura, ¿vale? Desde la niñez. Claro, o sea, al final dos culturas distintas, pero claro, la gente que está ahí metida debajo, pues lo siente también de corazón y eso pues es lo importante a la hora Y cada de cultura sacar los tiene su pasos. encanto. Efectivamente, David. Sí. Entonces, hablando del tema de los costaleros, ¿cómo crees que va evolucionando? ¿Hacia dónde va a llegar el mundo del costal? Hay muchas críticas, ¿eh? Yo por lo que escucho en las redes sociales, o veo vídeos, o veo programas y cosas, hay mucho postureo y mucha hojana. Pero Efectivamente. esto lo había también antes. Antes también había ese tipo de mamoneo. ¿Vale? Lo que yo no te puedo hablar es de años anteriores a los que yo he nacido, ¿vale? Sí. Porque no lo he vivido. Claro, claro. Pero en todos lados se cuecen habas, en todos lados hay chavales que se creen más que los otros y en todos lados hay postureo, ¿vale? Pero también hay gente humilde, gente que va a poner el peso en la barbilla, ¿vale? Aprendiendo de la gente, siendo humilde, teniendo fe, siendo honrada, o sea, el compañerismo debajo de los pasos también lo hay. Entonces, ¿cómo va a evolucionar? ¿Para peor o para mejor? No se sabe, ni lo puedo saber, tío. Porque Falta... no te puedo decir. Lo único que te puedo decir, y lo que pienso yo, y lo que yo he hecho durante toda mi vida, ha sido juntarme con la gente de calidad. Humildes, efectivamente. O sea, yo no me he juntado con un tipo de gente de paripeo, que hay postureo, no. ¿Vale? No, porque no me siento cómodo en ese sitio, ni en ese ambiente. Entonces, todo el mundo va a poder elegir si quiere tirar para un bando o para O otro. para el otro, efectivamente. Es que sobra mucho postureo. Desde nuestro punto de vista, no sé si tú también lo compartes, David, sobra mucho postureo, mucha gente que saca pasos para la foto. Yo creo que lo importante, como hemos dicho antes en la entrevista, es lo que va encima del paso. Y el costalero es que tiene que ser humilde y Efectivamente. discreto. O sea, yo salgo del paso y me voy a un bar. Sí, O me voy a comerme un bocadillo, o me voy, pero no a ronear. efectivamente. ¿Vale? Entonces va a depender de uno de lo que quiera hacer en cada momento. Si quiere ser una persona que tire para un bando o tire para otro, ¿vale? Pero realmente lo que uno tiene que hacer, por ejemplo, mi punto de vista, mi humildad, ¿vale? Mi humilde opinión es que tienes que ser discreto, porque el costalero es anónimo. Estoy, vamos, totalmente de acuerdo. ¿Tú, David? Yo estoy completamente de acuerdo, comparto todo lo que ha dicho Abraham porque creo que nosotros, aunque tenemos nuestra juventud, nosotros conocemos a varias personas como esa Bastante. y nos están inculcando distintos valores. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con ello. Hablando un poco todavía del tema de los costaleros, pues sí es cierto que en la evolución de la misma, pues lógicamente está el tema del papel de la mujer. Y creo que tú también has hablado en varias ocasiones de ello. ¿Cómo ves el papel de la mujer en las cuadrillas hoy en día? ¿Sabes? Las mujeres tienen que ser costaleras si ellas quieren.
Efectivamente. porque pienso que el derecho de la igualdad se tiene que cumplir en todos los sentidos, tanto en las cofradías como en otros ámbitos. Sí, Entonces, no le puedo quitar el sentimiento a una mujer que se quiere meter debajo del paso y quiere sentir su fe y quiere también ser parte del oficio y porque le gusta también las marchas, porque le gusta la música, porque le gusta pasear a su Cristo y a su Virgen, no le puedo quitar ese derecho a una mujer. Lo único que siempre digo cuando me preguntan esto es que en Sevilla capital es complicado que lo cambien, pero no por nada, ¿por qué? sino porque lleva más es que lleva muchos siglos. O sea, es que lleva más de 2 siglos, muchos siglos, Sí, ¿sabes? Solamente sacando los hombres. Entonces, es es como complicado. a los sacerdotes. ¿Una monja puede dar una Eucaristía? No, no. No. Pero el sacerdote sí. O Y sea, es que hombre. viene por ahí el tema. Entonces, es que es tan complicado esto en Sevilla que va a haber muchísimas opiniones. Y te puede decir gente, y es muy respetable, que piensan que no deben de ser costalera en Sevilla, y otros sí, y otros no, y otros sí. Yo te digo, mi contestación es esta. La mujer Sí, tiene el mismo derecho que el hombre. muy bonito mensaje, las cosas Pero como son. ya está, no hay más. Y entonces tú estás a favor de las cuadrillas mixtas. ¿Por qué no? Ahí queríamos llegar. Claro, porque no pasa nada. Lo Efectivamente. único que también te digo es que la mujer, tanto el hombre como la mujer, tiene que también estar preparado y preparada físicamente. Efectivamente, sí, sí. Porque no es un ¿Vale? juego. Entonces no me vale que el paso lleve ya 5 o 6 horas y venga de vuelta y tú no te hayas preparado físicamente porque no te has salido de los huevos o no te has salido de lo otro, ¿sabes? Y venga arrastrando los zancos, ¿sabes? Y doblado. Efectivamente. No critico al hombre ni critico a la mujer, sino tiene que estar en las mismas condiciones que un hombre y que una mujer en ese mismo aspecto. Es lo único que pienso. Pues sí, la verdad es que toda la razón del mundo, ¿eh? Mi humilde opinión, ¿vale? Sí, yo creo que aquí David y yo opinamos lo mismo, ¿no? Sí, sí, opinamos lo mismo porque nosotros estamos en una cuadrilla mixta. Efectivamente, nosotros que pertenecemos a grupos jóvenes y hemos tenido el orgullo de cargar en nuestro pueblo, las cuadrillas mixtas están en todos los pueblos, en todos los pasos de nuestro pueblo, ¿eh? O sea que, Seguro que hay costaleras mejores que costaleros. Efectivamente. pero para aburrir. Claro. O sea que yo he visto, por ejemplo, hablando de mi propia cofradía, costaleras que valen un mundo, ¿eh? O sea que sí, que es que valen lo mismo. Yo la gente que, desde mi punto de vista, que no le gustan las cuadrillas mixtas, pues bueno, cada uno tiene su opinión, pero yo me parece un paso adelante en nuestra Semana Santa. Vamos, de hecho en Ciudad Real tenemos una cuadrilla femenina. Efectivamente, sí, sí. Y cambiando un poquito de tema, sabemos que todo el mundo, la mayoría, te llama el Charles Bronson de Triana. El Charles Bronson, Charles Bronson. ¿De dónde viene el apodo de Charles Bronson de Triana? Esto viene de una anécdota en el 2004, en el año 2004. Sí, Entonces yo hacía el puente de Huerta, en el puente Triana, ¿vale? Hay una cuadrilla que hace la ida en el puente, hace el puente de ida y hace otra cuadrilla que hace el puente de Huerta, ¿vale? Entonces, aquel año, pues yo hacía el puente de Huerta y me acuerdo que iba bien debajo y todo, ¿sabes? Iba debajo bien debajo, me acuerdo perfectamente porque pasó una cosa, ¿vale? Después, ¿vale? sí, Entonces, sí. iba de una forma inexplicable, ¿vale? Estaba viendo Ennio Morricone a mi lado, ¿vale? con una película de Charles Bronson del Oeste, ¿vale? Hombre. Entonces, lo que pasó fue esto, ¿vale? Lo que pasó que cada uno tiene pues, sus ídolos cineastas, ¿vale? Y para mí, mi ídolo es Charles Bronson, ¿vale? Las películas de Charles Bronson, policíacas, del oeste. Del ¿vale? oeste, las pelis del oeste. Me encanta, ¿vale? Entonces, me acuerdo que paró el paso en la mitad del puente, ¿vale? Para que tiemble, ¿vale? Para que cuando fuésemos al cielo, ¿vale? Levantáramos al cielo,
pues temblara el puente, ¿vale? Que se hace, ¿vale? Sí, claro. Entonces Manolito lo paró, Manolito Garduño lo paró, ¡pum! Lo paró, ¿vale? En la mitad del puente. Entonces cuando llamó al martillo, Sí. llamó al que iba detrás, ¿vale? En el zanco, que era Arcanina, ¿vale? Y cuando después de responder Canina, le dije yo a Manolito, Manuel, dime. Digo, está levantada, quiero dedicársela. Y yo me quedé 3 segundos, 4, sin hablar. Sí. Y todo el mundo escucha ahí esperando, digo, ¡por Charles Bronson! Mira, Qué bueno. no le dio al martillo, tío. Empezamos a reírnos debajo del paso, tío, por lo menos la primera, un montón de gente de atrás, hostia. Qué Vale, bueno. pues eso lo esperaba, ¿vale? Y nada, al final, pues nada, levantó el paso, ¿vale? Sí. Siguió para adelante, ¿vale? Siguió para adelante, y justamente cuando bajó el paso en el Artosano, ¿vale? Que ahí es el relevo, pues me acuerdo que me llamó entre el bullicio de la gente, ¿vale? De los costaleros ahí en el relevo, Sí. pues me llamó Airbnb y me dijo, ven para acá, ven, desde lejos. Digo, hostia, este me va a echar, colega. Pensé yo, porque encima era el hermano mayor. Sí. O sea, daba la casualidad que era el hermano mayor de la hermandad, ¿vale? Y qué va, tío, por tal como me llegué a su vera, Sí. ¿vale? Me dio un abrazo y me dijo, tú, Abraham, aquí di lo que te salga de las pollas, ven para acá. Y digo, hostia, tío. O sea, yo iba un poco medio asustado, ¿vale? Y ya, luego Sí. ya pues de vuelta, ¿vale? Lo que es el terminar la vuelta, ¿vale? Hasta la iglesia, pues ya empezamos con el cachondeo de la gente. Y yo, ese Charles Bronson, vamos, Charles Bronson. Y al final pues se me quedó eso, ¿sabes? Y desde Por entonces eso- Charles Bronson de Triana. Hombre, es que tener historias así tiene que molar, ¿eh? Vaya. Imagínate, Bueno, ahí- imagínate nosotros con Charles Bronson de Puerto Llano. Hay muchas historias, imagínate la de costalero que tienen sus anécdotas y sus historias. Pa' Es aburrir. un mundo que no acaba nunca, tío. Y siguiendo un poco con el tema de tu propia identidad y del camino que quieres seguir en la Semana Santa, ¿tú te ves como capataz en el futuro? Esto lo hemos hablado fuera de cámara, pero quiero que la gente lo sepa. A ver, yo no es mi objetivo, ¿vale? Sí, Ni mi propósito, ¿vale? Pero si a mí Dios me llama para que yo esas cosas las haga porque hay un proyecto bonito, porque mi presencia tiene que estar ahí para levantar un proyecto o lo que sea, pues al final yo no descarto nada, ¿no? Pero no es un objetivo mío ni es algo que piense en conseguir, ¿vale? Pero Dios dirá siempre, ¿sabes? efectivamente, eso pues en un futuro pues nadie lo sabe, ¿no? A lo mejor cuando ya termine tu época. Seguramente que cuando toque el martillo diga, antes de dar el martillo diga siempre, todo un sepia, escucharme, ¿eh? que diga algo de eso, ¿sabes? Hombre, pues sí, ojalá. Y nosotros estar ahí debajo a tus órdenes, Abraham, ojalá. ¿Dónde hay que firmarlo, cojones? Venga, ¿dónde hay que firmar eso? ¿Dónde hay que firmar eso? Digo yo. Ya lo firmamos. Luego fuera de cámara lo firmamos. Bueno, a ver, retomando cómo son los costaleros como personas, hablábamos que un costalero tiene que ser humilde, ¿no? Entonces, ¿qué valores has aprendido tú debajo de un paso? Oír, ver y callar. Vaya. Efectivamente. Incluso cuando las cosas no van bien. Oír, ver y callar. Es un Y mensaje Y empujar para arriba con el pecho en la barbilla. como tiene que ser. En la puta vida. Ahí está. Madre mía, pues la verdad es que no me esperaba la respuesta, ¿eh? Yo tampoco me esperaba. Y yo tampoco me esperaba cómo te respondí. ¡Qué bueno! Y ya estamos terminando la entrevista. La verdad es que yo estoy súper cómodo. Me podría tirar 7 horas hablando contigo, Abraham, las cosas como son. Pero para que la gente capte los mensajes finales. A los jóvenes, como nosotros, como David y como yo, ¿qué le dirías a esas personas jóvenes, a esas niñas jóvenes también, que sueñan con ser costaleros? Que no dejen de soñarlo y que no dejen de perseguir este sueño. Qué bonito. Es que esto es lo mismo que cuando tú te planteas opositar o sacar tus estudios, tu universidad, tu título, lo que sea. Sí. No puedes desistir de tu sueño ni de tu objetivo. Ve a muerte hasta conseguirlo. Y una vez que lo consigas,
yo pienso que tiene que hacer lo que yo hacía y lo que yo he hecho siempre, que es saber estar en los sitios, escuchar, pegarte a la gente de calidad, gente buena de verdad, gente humilde, gente que te integre valores y principios, y déjate llevar por el Señor y por la Virgen, que son los que guían tu camino. Pero que no lo dejes nunca. Sigue, ve a muerte por ese sueño. Qué bonito es el oficio Esto de es lo que costalero. es lo que te diría. Y qué bonito el mensaje que nos acaba de lanzar Abraham, ¿eh? Sí, muy bonito y para aplicárselo, En la vida diaria. para aplicárselo a la vida diaria. Totalmente. ¿Y qué le dirías tú? ¿Qué valores o qué consejos le darías a una persona que quiera traer un paso? ¿Qué valores tiene que tener esa persona? Yo siempre lo digo, que lo primero es ser honrado. Al final los kilos vienen solos y tienes que ser honrado porque todo el mundo tiene que ir con la misma igualdad de condiciones. Sí. Entonces tienes que ser honrado debajo del paso. Segundo, para mí tienes que ser obediente. Nunca olvides que el que manda es el capataz. Y si el capataz quiere una cosa, tienes que hacerla. Y si te ponen de costero, tienes que saber afianzar a los costeros y saber bien cómo se llaman costeros. Obediencia, ¿vale? Como he dicho antes, ¿vale? Y humildad. Y con el pecho a la barbilla, fuerte para arriba todas las manos. Y tienes que ser debajo de un paso, tienes que ser un toro. ¿Sabes? Que Efectivamente. eso es así. Y soportar los kilos Eso es que lo te que- caigan. Que los kilos son los kilos de la gloria. Esto es lo que pienso yo. Imagínate los antiguos que no había relevo, era de marco a marco. Imagínatelo. Madre mía. Eso tenía que ser una bendita locura, ¿eh? Se iban, muchos de los pasos se iban. Y salían en vez de 40, cuando llegaban eran 20 y pico. Madre mía. Fíjate lo que pasaba. Sí. Entonces, se quedaban aquí los toros, los tíos por derecho. Esa es la gente buena de oficio, ¿eh? Se quedaban debajo. Y ya vamos a ir terminando esta pedazo de entrevista que yo la verdad que sigo soñando como la gente con el paso de San Gonzalo, sigo soñando con la entrevista. Y es que si tuvieses tú que definir a Abraham con una frase lo que es un costalero, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por una qué? con una frase, lo que es para ti un costalero, ¿qué dirías? Siempre hay que verlo en sepia todo. ¡Qué bueno! Madre mía. Y los balcones de palo. Y los... Vamos y... Los mulos con angarilla. Ahí queríamos llegar. Ahí está. Yo vi debajo de yo vi por San Jacinto, por debajo del paso por San Gonzalo, y digo, aquí han pisado los mulos con angarilla y aquí había balcones de palo Sí, en las fachadas. efectivamente. Vámonos de frente, vámonos. Y con el pecho a la barbilla. Y con la lengua al palo. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por concluido este primer podcast con el cual inauguramos nuestro proyecto de Voces de Fe. Abraham, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias y espero que este testimonio, espero que este testimonio nos haga reflexionar y seguir adelante en nuestro día a día como costalero. De verdad que muchas gracias, Abraham, porque desde que iniciamos el proyecto te puedo decir de corazón que tanto David como yo teníamos pensado tu nombre en cabeza y el día que decidí valientemente escribirte dije, ¡buf! Digo, va a estar complicada la cosa, pero vamos, os puedo asegurar que todo lo contrario, que Abraham desde el primer momento a disposición y además recuerdo su mensaje, cuenta conmigo para lo que haga falta. O sea, eso es ser una persona humilde y de verdad que Abraham, que muchas gracias de corazón y que está más que invitado a nuestro pueblo para que lo conozcas y tienes aquí tu casa. Muchas gracias a vosotros, tío, de verdad. Gente como vosotros que empieza esta andadura, que quieren aprender, que se os ve la humildad, se os ve el buen corazón, los buenos objetivos por qué hacer las cosas. Esas cosas son las que llegan a la gente. Y esto es lo que me llegó a mí de vosotros. Entonces, imagínate, a mí me escriben mucha gente para hacer muchas cosas Sí. en las redes sociales. Pero muchas cosas. Pero vosotros habéis tenido algo especial, ¿sabes? Habéis tenido lo que acabo de decir, ¿sabes? Vosotros transmitís
y transmitir esa parte que es nobleza. Y eso es lo que a mí me gusta de la gente. Por lo tanto, aquí me tenéis para lo que os haga falta. He pasado un rato muy agradable, muy agradable. Me vi a la piscina del tirón porque no vea la calor que está haciendo aquí en la terraza de mi casa. Y nada, que para mí ha sido un placer y ojalá que nos conozcamos personas y que yo no soy nadie. O sea, que yo sigo siendo un costalero anónimo y un costalero humilde, ¿vale? Como uno igual que otro, ¿vale? De verdad que muchas gracias por tus palabras, Abraham. Y cuando quieras repetir, vamos, te escribiremos seguro para repetir esta pedazo de entrevista. Y que de verdad que muchas gracias por tus palabras porque nos llegan al corazón. Muchas gracias. Todo un sepia, hermano.